José Antonio Crespo. Doctor Crespo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Es la segunda vez en Colima que se anula una elección en un término de 12, 13 años. Así es. Pues la primera fue en 2003. En 2003. Ajá. Y me acuerdo que fue Jorge Luis Preciado, quien ahora era el candidato del PAN a la gubernatura, hasta el jueves candidato perdedor, fue quien llevó todo el trámite de protesta por anomalías en el 2003 y ahora le vuelve a tocar a él una anomalía. Así es. Mira, esta elección yo creo que se tenía que haber anulado por fuerza. La diferencia era solamente de 500 votos. 503 votos. 503 votos, que en términos porcentuales es 1.7%. Es mucho menos de la... Punto 17. Punto 17%, perdón. La más apretada de toda la historia. Punto 17, mucho menos que la que hubo en 2006, que fue de punto 56. 0.56. ¿Sí? Entonces, 500 votos, con cualquier cosa se cambia el veredicto. Si sabemos que no, que las elecciones en México y casi en ninguna parte del mundo, Pepe, son impecables. Siempre hay algunas cosas por aquí, alguna pequeña irregularidad. Entonces el criterio que ha prevalecido en las elecciones democráticas de los países del mundo es si esas irregularidades son determinantes o no en el resultado. En principio no son la aplicación o la comisión de ciertas irregularidades en sí mismas no son causal de nulidad, en principio. ¿Por qué? Porque entonces casi todas las elecciones se anularían, en el mundo. Entonces tiene que medirse de alguna forma que la irregularidad o la compra de votos sean determinantes en el resultado. Aquí hubo un caso muy especial. El secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, sobre quien pesaban sospechas de haber influido de manera perversa para inducir el voto a favor del PRI, él mismo ante el Congreso reconoció que un día antes o 2 días antes de la decisión, reconoció que efectivamente había habido mano negra. Esto fue rotundo, más allá de los 503 votos de diferencia, que fueron creo que contados 3 veces, y las 3 veces dio lo mismo. No fue tanto el criterio de los votos como el criterio de la anomalía. Sí, es que eso de la contabilización de los votos sí puede aclarar en ciertos casos, como era lo que se pedía en 2006, pero en realidad ahí el punto es, no es que estén o no estén los 503 votos, es cómo se lograron. Claro. Entonces, si si hiciste una compra de votos o un uso de programa social o algo por el estilo, puedes haber conseguido 1000 votos, que no es nada. Con 1000 votos que hubiera obtenido de manera ilícita el PRI, suficiente para modificar el veredicto. Lo que pasa es que aquí el tribunal se apoyó porque el veredicto venía en favor de avalar la elección. Y es hasta que ya le presentaron el audio donde aparecen las palabras del secretario de Desarrollo Social que dijeron, no, con este ilícito entonces sí se tiene que anular. Porque en la Constitución de Colima, en el artículo 59, dice que cuando hay uso de programas o fondos estatales en favor de un candidato, en automático tiene que anularse sin importar la diferencia de votos. Claro. Ese es el punto. Que ahí sí basta con que haya pruebas de que hubo intervención del gobierno estatal o de alguna de sus dependencias, dice ahí de manera indirecta, no tiene que ser el gobernador directamente, para que se anule. No importa la diferencia entre primero y segundo lugar. Ahora, este es un mensaje, ¿no? Claro. Es un mensaje muy fuerte en favor de la democracia. Así es. El año que viene va a haber procesos electorales en 13 estados, 12 de los cuales elegirán gobernador. No, pues ahora ya 13 con Colima también. Y ahora seguramente van a empatar, no se ha hecho oficial, pero es probable que se empate la fecha de la elección federal en 13 entidades, que sea también Colima, en donde vuelvan a escoger gobernador. Así es. Ahora, una pregunta. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decide que hubo mano negra y por lo tanto no reconoce el triunfo del PRI en esta elección, es más, anula ese triunfo. El candidato del PRI puede volver a contender, puede volver a concursar, teniendo en cuenta que hubo una irregularidad grave que debe ser sancionada, y de acuerdo con la ley, hasta donde entiendo, tú la conoces mejor que yo, el partido que haya incurrido en una grave falta, como sería el caso, no podría volver a competir. Fíjate que no es el partido, sino el candidato. El partido sí puede volver a competir con otro candidato. Pero eso lo va a decidir el IFE, porque se puede interpretar de tal manera que se diga el candidato no tuvo que ver en la irregularidad. Esa es una posible interpretación. Sí. Y que entonces el candidato priista vuelva otra vez a poder competir. Pero el partido PRI fue el que finalmente cometió el fraude. Sí, pero no importa eso. Es decir,
La ley no contempla un castigo para que Pero no para el partido, sino para el candidato. Para el candidato. Sí, pero el INE puede interpretar en el sentido de decir, el candidato no fue el responsable de los ilícitos, por lo tanto podría volver a contender. Eso lo va a decidir el INE. Eso es darle vuelta a la trampa. Yo digo que sí. Yo creo que el criterio tendría que ser, cuando se anule una elección... Ese partido no puede volver a concursar. O por lo menos el candidato. No, porque... no, bueno, porque es que es el candidato, el partido el que está incurriendo. Debe ser el partido, claro. Porque el candidato puede decir, yo soy inocente, a mí me metieron la mano, ni me enteré. Muy mal. No. El candidato es lo de menos, es un candidato, es el partido que lo avaló y lo amparó con sus siglas y con su registro, el que debe de ser sancionado. Eso tendría que ser, Pepe, pero ¿qué dice la ley? No, la ley dice del candidato, no dice de los partidos. Dice, el candidato del partido ganador en la elección anulada, él no podrá repetir. Pero existe esta posibilidad. Pues debiera modificarse la ley electoral en ese sentido. Porque entonces el partido ganador entonces ya no puede competir. Porque el principal vigilante de las actividades de su partido detrás de su candidatura va a ser el propio candidato. Decirles, oye, compadre, no me ayudes. Así es. Precisamente para eso se hizo esta ley, para que el candidato esté totalmente metido en garantizar la limpieza del proceso electoral, porque va en juego su propio triunfo y eventualmente incluso sin la posibilidad de volver a competir. Yo espero, en este caso, para que realmente sea contundente, que el INE diga no puede competir el candidato. Lo del partido creo que no está en la ley, pero lo del candidato... Pues merece el partido que sea, ¿no? En este caso el PRI merece una tarjeta roja, una expulsión, y la expulsión acredita un partido, ahora sí que un partido fuera de... No jugar el siguiente partido, que sería la próxima elección. Sería mucho más contundente para que entonces sí ya no hiciera ningún tipo de irregularidad, porque entonces el castigo es mucho mayor para el propio partido, es decir, ya no puede competir el partido. Es un buen análisis, ¿no? Sí, así tendría que ser. Así no está en la ley, pero sí castiga al candidato. Que a lo mejor en este caso muchos van a decir es injusto, él no metió las manos. Ahora que levantó la voz y la mano otra vez fue Jorge Luis Preciado, el candidato perdedor, que vuelve a quedar, como queda inhabilitada la elección, él vuelve a quedar vigente como aspirante, si es que su partido así lo decide, para buscar una siguiente elección. Pero el INE tiene que determinar si puede o no puede, de acuerdo con la ley. Porque lo que te digo, la ley lo que sí dice... Pero él no metió la mano. No, pues, a él le metieron, a él lo bolsearon. Por eso el INE puede a lo mejor decir si tienes derecho a volver a competir. Sí, porque eres víctima. Sí, pero si interpreta la ley muy literalmente, entonces va a decir, ¿qué crees? El candidato no puede volver a competir. Eso va a depender del INE. Porque el INE se va a hacer cargo de esta elección ya. Así lo determinó también el tribunal. Ya no será el instituto local, es el INE. Entonces, una de las primeras decisiones que tiene que determinar el INE es: ¿compite el candidato priista otra vez o no compite? Por cierto, Jorge Luis Preciado, senador de la República, candidato que buscará otra vez ser el aspirante panista al gobierno de Colima, estuvo el sábado en Colima, cuando los efectos de Patricia, en la medida que ya hemos informado, afectó. El presidente de la República fue a hacer una visita y de repente se le aparece Jorge Luis Preciado. Y bueno, pues lo encara el presidente, le dice, hombre, qué gusto, ¿vienes aquí a hacer campaña de una vez o vienes a ayudar? Y le dio un descolón. Sí, pues claro. No se puede leer de otra manera. Después de la anulación, pues ya está haciendo campaña otra vez, por supuesto. Pero no se, de alguna manera da a entender el presidente de la República, no se vale aprovechar una emergencia o una desgracia en este momento para fines de carácter político. Se ve mal, ¿no? Y se vio mal. Una descolorida. Pues sí. Grave. Se vio mal. Se vio muy mal. Gracias, doctor Crespo. Gracias, buenas noches. El doctor José Antonio Crespo, una pausa. Volvemos, hay más información.